El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa
Usa mis manos, Señor. 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 ¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy damos gracias a Dios, 14 de febrero del 2021, por poder llegar hasta sus hogares compartiendo la palabra de Dios para que meditemos en ella a través de estos medios sociales. Como ustedes saben, ¿verdad? El día de hoy hubo inclemencias del clima y tomamos la decisión que Dios nos dé sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Respecto a esto y proteja a toda la gente que anda afuera, decidir transmitirlo por medio de las redes sociales. El sermón de hoy se titula Dios desea usarte. Dios desea usarte. Dios ha planeado que el ser humano sea el instrumento para predicar acerca de su palabra. Dios utilizó al mismo ser humano, hombres inspirados por Dios, para escribir lo que el Espíritu Santo daba a entender y a conocer acerca del pasado, del presente y del futuro. Y tomando esto en cuenta, sin duda alguna, los ángeles desearían ser aquellos, porque la misma Biblia nos lo presenta, ser aquellos que predicaran el mensaje hacia toda la humanidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para ser usados por Dios en medio de estas circunstancias? Y tú puedes decir, ¿verdad?, cuáles acerca de la pandemia, quizás alguna crisis en tu hogar, quizás algún problema familiar, quizás alguna necesidad básica. Dios desea usarnos. Pero nosotros, hermanos y amigos, tenemos que conocer esto para poder entender cómo reaccionar ante el llamado de Dios. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿verdad?, 13 y 14, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, estas dos características que el Señor Jesucristo utiliza en la vida del ser humano, especialmente los cristianos, nos da a entender el valor de Dios en las vidas humanas para compartir la luz, para compartir el sabor o la capacidad de ver un propósito en esta vida. La Biblia nos presenta varias historias que nos presentan el daño que el ser humano se auto hace. Pero quiero tomar uno en específico, en Jueces capítulo 6, 7 y 8, ¿verdad? Por cuestión del tiempo solamente vamos a ver algunos episodios de Jueces 6 al 8, y está basado en la vida de Gedeón. La vida de Gedeón, este juez que Dios manda llamar para usarlo. Meditamos con la dirección del Espíritu Santo el pensamiento de Dios para nuestras vidas y su deseo para utilizarnos para ser un mensajero de sus planes. En primer lugar, quiero que veamos las consecuencias de desobedecer a Dios. Acompáñenme a leer, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 6, y voy a leer los versículos del 1 al 7. Jueces 6,
del 1 al 7. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Veamos por favor las consecuencias de desobedecer a Dios. Ahora tú dirás, bueno, pero es que esto aplicaba en los tiempos antiguos, Él era el Dios de Israel, Él era el Dios básicamente que había dado mandamientos y estatutos para este pueblo. Sin embargo, hermanos y amigos, aunque usted no lo crea, estos mismos principios bíblicos se siguen aplicando a los individuos, a las familias y a las naciones que deciden hacer lo malo ante los ojos no de la ley, no de cualquier entidad u organización, ¿verdad?, que gobierna varias naciones, sino ante los ojos del Creador del universo. Y es importante entender que este Dios de la Biblia, Jehová, nos enseña los principios para devastar la tierra, para contaminarla, para destruirnos los unos a los otros. Aquí, si usted se dio cuenta, era la ley del más fuerte. Somos más, tenemos un ejército más poderoso, tenemos la capacidad, entonces vamos a robarles a esto, vamos a quitarles esto. El problema, hermanos y amigos, es de que esto siempre ha existido, pero Dios quiere proteger y hace esta protección a todos aquellos que deciden obedecerlo. Entonces, aquí el problema gravísimo del ser humano, específicamente del pueblo de Israel, fue que decidieron hacer lo malo ante los ojos de Dios. El criterio que la Biblia nos presenta al ser humano, nada más que el ser humano no lo lee, no lo considera, es la muestra más grave que las naciones, las familias o los individuos han caído ante los ojos de Dios en lo malo, es a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 24, donde nos habla que violamos esos parámetros, transgredimos lo que Dios ha dicho. Todo lo que es natural, lo que Dios creó y vio que era bueno, independientemente de tu filosofía, de tu corriente de pensamiento, de la estructura que tú creciste, que te inculcaron, lo que tu mente te dice, te engaña, te traiciona, lo que tú llames, Dios puede verlo malo ante sus ojos. ¿Quieres conocerlo? Bueno, entonces vayamos a la Biblia. La Biblia sí nos presenta a qué se refería con hacer lo malo ante los ojos de Dios. Existen dos tipos de ignorancia referente a la Biblia, a la palabra de Dios. La primera de ellas es la impuesta. Los gobiernos, dictadores, entidades, religiones que prohíben el acceso a la Biblia. ¿No? Está impuesto por el gobierno, por un dictador, por una religión. El que la lea, cuello. El que haga esto, le quemamos su casa. El que estudie la Biblia, que simplemente la escuche, le vamos a hacer lo peor. Esa es una ignorancia impuesta. Pero en nuestro lugar de habitación, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, existe un segundo tipo de ignorancia, y esa es una voluntaria. Una de poco o nulo deseo por conocer la palabra de Dios. Se tiene acceso a ella fácilmente. Tú puedes ir a la mayoría, ¿verdad?, de las tiendas grandes aquí en este país.
y encontrarás que se vende una Biblia. Es más, puedes ir a aquellos donde se venden desde $1 casi todo, y ahí puedes encontrar la Biblia. Tienes acceso bien sencillo, rápido, para conocer lo que es bueno o malo ante los ojos de Dios, el Creador. Y aquí nosotros como cristianos, hermanos y amigos, como padres cristianos, tenemos que compartir esa luz y esa sal y mostrarles que Dios es bueno, sí es bueno. Pero lamentablemente, cuando nosotros violamos sus parámetros, Él dice, yo no te puedo proteger porque tú has violado mi ley. Es como en los gobiernos. La ley nos protege a los ciudadanos de que nadie nos robe, nadie nos mate, nadie nos haga esto, aquello, pero cuando otra persona nos hace el daño a nosotros y causó un grave dolor a la familia, la ley dice, muy bien, la ley ya no te protege a ti, tú vas a tener que pagar las consecuencias. No es que sea mala, es que nosotros voluntariamente violamos lo que ya sabíamos que era incorrecto. Entonces no podemos culpar a Dios de principios básicos y sencillos que los seres humanos debemos de entender. No somos inmortales, así que cuando le echamos la culpa a Dios porque un familiar o alguien muere, no es culpa de Dios, es culpa del pecado y es natural. El ser humano, sabemos que esto, nunca estamos preparados, por favor no me malinterpreten, nunca estamos preparados, pero es parte de la ley biológica, la enfermedad, el cansancio, todo esto, y Dios nos presenta a nosotros evidencia en su palabra de su deseo porque disfrutemos de todo en base a lo que Él ha establecido como bueno. La Biblia es el libro más respetado, pero también el más atacado e insultado. Es el más creído por muchos de nosotros, pero muchos otros lo toman por ficción. También es uno de los más leídos, el más vendido, pero uno de los más menospreciados. El problema de no tomar la palabra de Dios en cuenta es que nos lleva a la sociedad a pecar, a tomar decisiones de, pues para satisfacer a estos, ¿verdad? Pues para que esto no diga nada, pues para que haya inclusión. Hermanos y amigos, estos gravísimos errores van a traer, ahora sí como dice, catástrofes morales, emocionales, físicas y las peores espirituales en todas las naciones que decidan hacer a un lado a Dios y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La mayoría de las constituciones de los países tienen como propósito formar la unión, el respeto, la justicia, básicamente el bienestar individual, familiar y nacional. Déjeme afirmarle que la voluntad de Dios tiene como propósito esto y mucho más. Y todas las áreas de nuestras vidas están incluidas en el plan y el propósito de Dios. Y el desentender el plan de Dios nos lleva, así como acabamos de leer, a ser oprimidos, a contaminar la tierra y a un empobrecimiento espiritual, moral y físico. Hermanos, quizás nosotros no tengamos que liberar a toda una nación como lo hizo Gedeón, como lo tuvo que hacer él, pero debemos de comenzar primero con nuestras vidas y nuestras familias y luego expandirlo a nuestras comunidades. ¿Por qué razón se encontraba así el pueblo de Israel? Es bien claro, hacían lo malo ante los ojos de Dios. ¿Quieres saber algunas razones? Número 1, desatendían su palabra. Le creían más a otros dioses de las naciones de ahí. No, sacrifica a tu hijo. Permite que tu hijo haga lo que quiera. No, así es. No, en su vida él puede decidir. Esa clase, aunque usted no lo vea o lo crea, eso hacía el pueblo de Israel. ¿No hacemos lo mismo en estas naciones o en estas civilizaciones? No. Vamos nosotros, ¿verdad?, a sacrificar a otras, mi tiempo con Dios, a otros dioses. Hay otras prioridades, el dinero, la familia, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, mis planes, mis propósitos, y hacer a un lado a Dios. Cuando Dios les decía al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, considera, y 18, considérame para que yo pueda bendecir tu tierra, tu familia, tus frutos. En Génesis capítulo 6, ¿verdad? Vamos a leer algunas porciones donde se nos presenta
el pensamiento, la actitud humana. En Génesis capítulo 6, ninguno de nosotros está exento de esto, hermanos. Ninguno, amigos. Esto es que nosotros haya una alarma para hacernos entender esto. Dios lo hace por su bondad. Es como cuando tú le dices a un hijo, ¿verdad?, que está apenas conociendo el mundo, ve el fuego, le llama la atención, dice, la electricidad, las tomas eléctricas, le llama la atención, pero tú no se lo dices porque eres un padre o una madre negativo o malo, no lo haga, lo haces por protección. Obviamente Dios no habla así, ¿verdad? Esto es un ejemplo nada más. Tú lo haces con el propósito de evitarle una quemadura, quizás un toque eléctrico, simplemente le dices, hijo, hija, no meta la mano ahí, tenga cuidado, le puede hacer daño. Cuidado con el fuego, hijo, cuidado con aquello. Lo hace con el propósito de protegerle. Es lo mismo que Dios está tratando de hacernos ver. Génesis capítulo 6, 11 al 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos y amigos, ¿qué es corrupción? Bueno, hay varias definiciones, pero una de ellas entra lo que es el menospreciar el uso natural de lo que es tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu ser. Una corrupción puede ser aquello de lo que es justo, ahora se hace injusto. Lo que es bueno, ahora es malo. Es exactamente lo que estamos tratando de ver, es utilizar nuestro cuerpo de la manera incorrecta, utilizar nuestro pensamiento de la manera incorrecta, utilizar toda nuestra familia, nuestras comunidades, el poder, la fama de la manera incorrecta. Espero que vayamos entendiendo esto, porque esto puede causar gravísimas consecuencias, como lo acabamos de leer en Jueces. En Levítico 18, los versículos 24 y 25, Levítico 18, 24 y 25 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Dice, en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Es bien clara la Biblia, y cuando tú leas esto, ¿verdad? Levítico 18 habla específicamente del ambiente sexual, donde nos habla de adulterio, ¿verdad? Tengo a mi esposa, a mi esposo, pero ahora sí, como se dice, ¿verdad? Una canita al aire, le das vuelo a la hilacha y andas con uno, con otro, con aquel, con aquella, homosexualismo, lesbianismo. Puedes leer aquí, ¿verdad? Meterte con la familia, etcétera, etcétera. Todo esto, la Biblia lo dice, te corrompes. Corrompe tu mente, tu alma y tu cuerpo. Y después entras en la depresión, hay violaciones, hay más pornografía, hay un acceso terrible, ¿verdad?, a la inmoralidad sexual. Y aunque la Biblia lo dice y la gente no lo cree, dice, la tierra contamina y Dios visita esa maldad y la tierra vomita sus moradores. Es triste, ¿verdad?, el juicio de Dios, pero es más triste cuando se nos dice una advertencia y voluntariamente la ignoramos. No es cierto. No es cierto. Dice Proverbios capítulo 1, fíjate lo que dice, y esto es para cada uno de nosotros que estamos escuchando y no somos exentos a esto. Proverbios 1, 32 al 33, porque el desvío de los ignorantes. Fíjate, o sea, tristemente, cuando tú lees esto, ¿verdad? Aquí nos habla de dos ignorancias. La ignorancia voluntaria y la ignorancia, ¿verdad?, que básicamente no tuvieron acceso a esta verdad. Pero en este pasaje de Proverbios 1 se enfoca en la ignorancia voluntaria. Léelo, por favor. Es una ignorancia donde Dios dice, te extiendo mi mano, te hablo, te doy acceso, te explico, te quiero comprobar, te quiero decir, hay evidencia, pero tú voluntariamente quisiste ignorar. Eso dice Proverbios 1. Esa es la ignorancia que se enfoca en Proverbios 1. Dice, pero el desvío de los ignorantes, ¿qué dice? Los matará. Y la prosperidad de los necios, ¿sí? Yo tengo dinero, ahí hice esta tranza, ¿verdad? No importa, soy esto, soy aquello, tengo mi poder, he construido mi imperio. Dice, esa prosperidad necia los echará a perder.
Pero dice, más el que me oyere, dice Dios, ya expliqué, ya hablé. Es una ignorancia voluntaria porque yo estoy hablando, he puesto la evidencia, aquí está. Más el que reaccione porque me escuchó, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién no quiere eso para su vida, hermanos y amigos? ¿Quién no quiere habitar confiadamente, llegar a tu casa y decir, gracias Señor hay comida, gracias Señor hay trabajo, hoy no hay Señor, bueno, tú vas a proveer, ¿verdad? Dice aquí, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero lamentablemente, como lo acabo de decir, esa ignorancia nos puede llevar a cosas gravísimas. En segundo lugar, quiero que veamos, Dios desea usarte, bueno, en primer lugar, quiere que sepamos las consecuencias de desobedecer a Dios, individual, familiar y a nivel nacional. Ahora veamos cuáles son la preparación de sus planes. Es decir, Dios dice, mira, ya entendiste, ¿verdad?, que no puedes llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Entonces, has llegado a un punto donde necesitas conocer qué es lo que quiero para ti. O sea, qué planes, qué propósito, qué pensamiento tengo para ti y para tu familia y para las naciones que me quieren escuchar. La preparación de sus planes. Dentro de sus planes, Él llama líderes. Dentro de sus planes es llamar líderes. Pero también otros, hermanos, que apoyen y amigos que apoyen y cumplan el plan de Dios. Se necesita el apoyo, se necesita la dirección, se necesitan varios para poder cumplir y llevar a cabo los planes de Dios. ¿Puede utilizar los ángeles, como lo dije al principio? Claro que sí, lo harían con mucho gusto. Sin embargo, ha decidido que el hombre sea quien confía en Dios y en su poder y en sus planes para llevarlos a cabo. Gedeón, bajo la dirección de Dios, involucró solamente a 300 hombres. Primero fueron 30,000, ahorita lo vamos a ver, y después llegó hasta un número de 300 hombres para cumplir los planes de Dios. Enfrentar un grupo de casi 300,000, dice la Biblia, básicamente les tocaba de 1,000 a cada uno. O sea, cada soldado, cada hombre, no eran ni soldados, o sea, cada hombre tendría que pelear contra 1,000. Era algo tremendo, ¿verdad? La Biblia nos presenta que hubieron hombres que hicieron esto, Eleazar fue uno de ellos. Creo que decía la Biblia, nada más viene a mi mente, 800 hombres, dice que se quedó tan tenso sus músculos, ¿verdad? De estar defendiendo básicamente a la nación, que se le quedó pegada la espada, ¿verdad? Es decir, sus nervios se quedaron contraídos y no pudo liberar la espada. Imagínense, ¿verdad? Tremendo. Y Dios comenzó a enviar su plan de salvación cuando el pueblo clamó a Dios. Hermanos y amigos, vean por favor lo que dice nuevamente. Y esto nos enseña a nosotros que siempre, continuamente debemos de estar clamando a Dios. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová. O sea, Dios está dispuesto a escuchar. Estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, recibían ahora sí las consecuencias de su desobediencia, de haberse alejado de Dios, de haber tomado a Dios o no haber tomado a Dios en cuenta. Y Dios dice, está bien, no hay problema, los escucho, les duele, yo los quiero proteger, les digo que los quiero proteger, y aquí les va, y les envío la solución. Entonces, quiero que veamos, hermanos, en los versículos del 11 al 16, lo que sucedió. Dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y vino el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en medio de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.
Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿No le parece muy semejante las preguntas que Gedeón le hace a Dios, a nuestras naciones, a las que hacemos nosotros mismos? ¿Por qué me pasa esto? A ver si Dios me ama, a ver si Dios nos creó, a ver si Dios esto. Y Dios no le responde, hermanos y amigos. No le dice, mira, hiciste esto, aquello. Esto debe de nosotros llevarnos a entender que Dios no está aquí para decir, hiciste esto, hiciste aquello, más allá. Él le dice, mira, mi plan es, te envío, los voy a liberar. Hermanos y amigos, así está el mundo. El mundo está cuestionando a Dios por culpa de Dios, porque murió esto, porque perdí esto, porque mi negocio no me salió, porque estoy enfermo, porque nací así. Y Dios, hermanos, muchas veces no se enfoca en esa respuesta, porque nosotros deberíamos de ya haber comprendido que las consecuencias de desobedecer a Dios llevan a unas consecuencias más graves en esta tierra. Gedeón, hermanos, era un hombre que estaba escondido, no se limpiaba el trigo en el lagar, ¿verdad? Porque se necesitaba el viento para que se llevara básicamente la hojarasca, el cascarón, y el viento hacía su trabajo. En el lagar no podía hacer esto, dice la Biblia que estaba escondido. No era para menos, hermanos y amigos. Básicamente venía un ejército, les robaba todo el alimento, les quitaba sus animales y se los llevaba. O sea, no era para menos. Vean la condición en la que se encontraba Gedeón. Y él mismo dice, soy pobre, no tengo la capacidad de tener un ejército, menos armas, nada de esto. Pero Dios le dice, yo te envío. Esto es lo que es suficiente porque yo voy a proveer y darte todo lo necesario para que tú puedas enfrentar esto. La Biblia nos presenta, hermanos y amigos, que Dios comienza a llamar hombres y mujeres para prepararlos. Dios quiere usarte en tu familia. Quizás tu familia va a estar así, va a estar enojada. Mira, tengo esto, y mira la religión, mira lo que he hecho, yo conocí, aquello. Y es muy natural en el ser humano, hermanos y amigos. Es muy natural. Pero Dios, hermanos, nos habla y nos dice, estos son mis planes, ve hacia enfrente. Ve, yo te envío. Ahora, aquí el ángel de Jehová, ¿verdad? No es bien claro, porque la Biblia nos dice, comienza diciendo que el 11 y 12 el ángel de Jehová, y luego dice en el versículo 14, y mirándole Jehová, hace una, ¿verdad? Utiliza alternadamente nombre o este título, y nos presenta, hermanos, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia, esto se le llama una teofanía, que es básicamente la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo se presenta ante este hombre y no tiene ningún problema en utilizar, ¿verdad? Porque hay muchas religiones que dicen, ¿cómo puede decir que Jehová es Jesús? Él lo dijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, ahí está en Zacarías capítulo 12, 13, donde dice, Jehová dice, y me venderán por 30 piezas de plata. ¿A quién hicieron eso? A Jesús. Entonces, Jehová dijo que me lo venderán. Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Es básicamente la Trinidad, una unidad perfecta, donde nos presentan distintos roles, distintos roles donde nos presentan a un Dios. Entonces no hay ningún problema de entender esto, ¿verdad? Si a otras religiones se les hace difícil de entender, bueno, eso básicamente es su problema. Creo que la Biblia no nos deja, nos da luz respecto a eso, y la Biblia nos presenta que Dios se le presentó a Gedeón en la presencia de Jesús. Lo mismo lo hizo con Josué, ese varón con la espada desenvainada. Lo hizo en Génesis con Abraham, donde fue con los ángeles. Que dice, le esconderé yo siendo Dios, ¿verdad? Lo que va a suceder a mi siervo Abraham. No, entonces es una manifestación de Dios, de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios nos presenta, hermanos y amigos, la condición del hombre. El hombre siempre va a poner peros, ¿verdad? Así lo hizo también Moisés, Éxodo capítulo 3. Lo vamos a hacer nosotros. Señor, pero mira esto, pero mira mi condición, pero mira mi familia, pero mira aquello. Y Dios dice, ve, no te envío yo. Ahora, quiero que noten, hermanos y amigos, también que Dios decía usar a Gedeón y le dijo, ¿verdad? Se le acerca a Gedeón y no le dice, en el versículo 12, no le dice, Jehová está contigo, varón cobarde que se esconde y pusilánime. ¿Eso le dice? No. Y créanme, hermanos, que a cada uno de nosotros nos quedarían muy bien esos títulos, ¿verdad? Esos adjetivos. Pero aquí Dios ve a Gedeón escondido, pero no le dice, oye, ¿por qué estás de cobarde?
Él ve lo que haría en él. Es un futuro lo que Dios planea. Él sabe que nosotros ahorita somos incapaces porque no tenemos ni la mente, ni la preparación, ni la capacidad de conocer el futuro, pero Dios sí. Y le dice, varón esforzado y valiente. En ese momento no lo era. Usted hace un análisis, no lo era. Pero Dios lo estaba preparando para que lo fuera. Hermanos, cuando Dios desea usarnos, comienza a que nosotros veamos a través de Él lo que puede hacer por nosotros, por tu familia. ¿Quieres éxito en la vida espiritual? ¿Quieres dejar algún pecado, alguna traición, algún engaño que tienes aquí que no has podido superar? Ven a Dios y dile, Señor, yo quiero ser un varón, en tu caso si eres una mujer esforzada, valiente, capaz de llamar a lo bueno, bueno, según tus ojos, y a lo malo, malo, y alejarme de ello, y enfocarme en tu presencia y en lo que va adelante. Hermanos y amigos, otro punto muy importante respecto a esto es de que si Dios no está contigo, no lo vamos a poder lograr. Punto, se acabó. Entonces, aquí es importante entender que lo primero que Dios quiere que entendamos, Jehová está contigo. Y para que Dios esté con nosotros, básicamente tenemos que hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Porque si no, nosotros le damos la espalda a Dios y Dios dice, yo no puedo proteger ni bendecir lo que ya dije que no hicieras. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? E importante de analizar y de hilar, de conectar para que Dios trabaje en nuestras vidas. Quiero leer dos pasajes. El primero de ellos se encuentra en Job, capítulo 42. Job es contemporáneo, ¿verdad?, de Abraham, el tiempo de los patriarcas. Es interesantísimo, ¿verdad? 4.500 años escrito y nos habla, ¿verdad?, del principio de la creación, lo que Dios hizo en la creación. Nos dice la misma Biblia, porque es imposible comprobar la creación por medio de la ciencia. Ahí dice en en Job, desde el 38, es imposible. ¿Por qué? Porque hace la siguiente pregunta: ¿estuviste tú cuando creé, verdad, los cielos, la tierra? Entonces no se puede comprobar con la ciencia, porque primero hay que observar según la ciencia. Así que ahí rompe, verdad, el principio de la ciencia. Bueno, eso es otro tema. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, dice Job, conozco que todo lo puedes, esto lo sé, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Job está cayendo en cuenta de que no estuvo mal en preguntar, no estuvo mal en sentirse mal, porque Dios dice, bien claro le dice el Espíritu al escritor de Job, y Job no pecó en su palabra, en su hablar, en su preguntar. Pero sí preguntó y no tuvo ningún problema, como lo hizo también Gedeón. Dios no tiene problema en que le preguntemos si lo hacemos de la manera correcta. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, este es el principio, ¿verdad?, de conocer los planes de Dios. Señor, mira, yo soy, ahora como se dice, ¿verdad?, una papa. No conozco lo que va a venir, no entiendo, no sé cómo solucionar esta situación. Creí poderlo solucionar, ¿verdad? Quizás aquellos que trataron por sus méritos lograrlo. Me enfoqué en esto, aquello, dice, pero ahora conozco que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. Tú eres el que sella el consejo, básicamente. Nadie puede dar un consejo y tú lo puedes sellar o tú lo puedes aprobar. Dice, pero vengo, te ruego, escúchame, te quiero preguntar, enséñame. Qué tremendo, ¿no? Esto es algo tremendo. En Juan 16:13, Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual yo vino y mora en nosotros, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué tremendo, ¿no?
Ya vino, claro que utilizó este mismo Espíritu Santo a Pablo, a Pedro, a Juan, para escribir el Nuevo Testamento, que ahora ustedes y yo podemos disfrutar de leer. Los hombres y mujeres que quieren conocer de Dios, es necesario leer por el Nuevo Testamento. No te vayas al Antiguo Testamento, no lo vamos a entender sin entender lo que Cristo hizo, el propósito de Jesucristo en esta tierra. Porque en el Antiguo Testamento se nos presenta lo que habría de venir y Cristo ya vino. Entonces todo esto, hermanos, debemos de comprender, y amigos, que si tú quieres que Dios te utilice, tienes que leer el Nuevo Testamento. Y no todo, ¿verdad? No me malinterpretes, claro, léelo todo, ¿verdad? Pero no quieras entender el Apocalipsis teniendo, ¿verdad? 3, 6, un año de convertido. Hay Dios que les da revelación, claro que sí. Pero es necesario, ¿verdad?, entender que es necesario conocer, estudiar, conocer hombres de Dios que han estudiado, porque si no te va a pasar lo que le ha pasado a 2, 3 sectas, ¿verdad?, que surgieron en el 1800, principios de 1900, de jóvenes que decían, ya conozco el Apocalipsis, y surgieron, ¿verdad?, tantas tonterías, y disculpe que lo diga, que hasta ahorita hay sectas que lo siguen, equivocadamente, ¿verdad?, tristemente. En tercer y último lugar, bueno, ya vimos las consecuencias de desobedecer a Dios, vimos la preparación de sus planes, que Dios desea que le preguntemos y guiarnos, Él desea. Y en tercer y último lugar, el resultado de los planes de Dios. Sin duda, todo lo que Dios hace tiene propósito, y ese propósito, ese final, es bueno y trae excelentes resultados. Por favor, hermanos y amigos, lea toda la historia de Gedeón. Ahorita por cuestión del tiempo no lo vamos a hacer. Pero si usted lee Jueces 6, 7 y 8, se va a dar cuenta cómo Dios comenzó a tratar con Gedeón, enfrentando, ¿verdad?, al pueblo que adoraba a Baal. Entonces dice uno, oye, ¿por qué nos pasa eso? Y el mismo Gedeón entendió. Mi papá tiene un ídolo aquí, tiene a Baal. ¿Cómo Dios no se va a enojar, verdad? O sea, después comprendió esa misma pregunta que le hizo. Por favor, léelo, porque así estamos nosotros, ¿verdad? Dios, ¿por qué me pasó esto? Pero tienes tu amante, tienes tus tranzas, le mientes al IRS, bueno, en los Estados Unidos, ¿verdad? O los impuestos, haces tus tranzas, ay, qué poco es tantito, ¿verdad? Esto y aquello. Entonces, todo eso lo haces en tu vida, lo permites en tu hogar, en tu familia. Dios dice, mira, no te voy a responder, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta. Y eso le dio Dios a Gedeón, comenzó a entender, Señor, aquí tenemos un ídolo, Señor, aquí tenemos una tranza, Señor, la pornografía, Señor, las drogas, Señor, el odio, Señor, la venganza, y comienzas a entender que Dios quiere usarte, pero hay una cadena que tú estás amarrado y no puedes caminar. Y aunque el Espíritu Santo te guíe toda verdad, dice, mira, esto es lo que va a venir, vamos para allá, necesitas esto, tú dices, no, aquí me va a quedar, no, aquí me va a quedar, mi odio, mi venganza, mis relaciones sexuales, la pornografía, la droga. Y comenzamos a menospreciar los resultados de Dios con el propósito, ¿verdad?, de liberarnos. Por favor, lea la historia de Gedeón. 30,000 hombres se bajan después a 10,000. Por cuestión del tiempo no lo voy a leer, ¿verdad? Pero en Génesis 7 Dios le dice, son muchos. 30,000 contra 300,000. Dios dice, son muchos. Él es sabio, Él es inteligente, ¿verdad? Y nos presenta estas maravillas sobrenaturales. Le preguntó Gedeón, ¿se acuerdan? ¿Dónde están tus maravillas? Si con 30,000 hubiera sido una maravilla. Imagínese ahora a 30,000. No, ¿verdad? No. Entonces esto es importante de entender, muy importante de entender, que Dios le dice a Gedeón, mira, Gedeón, quiero comprobar mis maravillas, que las puedo seguir haciendo, pero es necesario que se haga a mi manera. Entonces Dios le dice a Gedeón, diles que todos los que tengan miedo se regresen. Se regresaron 20,000, 2/3 partes. Solamente quedaron 10,000. Y luego simplemente bajo una preferencia de tomar agua, entonces Dios dijo, las cuales fueron la minoría, básicamente Dios escogió la minoría. Dijo, el que se lleve el agua en un río, ¿verdad?, al agua, o sea, nada más se hinque y agarre el agua y se lo lleve a esos. El que se hinque y tome desde ahí, no. El que agarre el agua, la minoría, y se la lleve a la boca, a esos te vas a llevar. El trabajo que realizaron los 301 hombres, 300 varones y más Gedeón, fue mínimo, comparado a lo que Dios hizo.
Ahora sí, hermanos y amigos, ellos nada más estaban dispuestos a seguir la orden, pero Dios hizo todo. Génesis 7:22, porque estoy diciendo Génesis, perdón, Jueces 7:22 dice de la siguiente manera: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Fíjate, otra vez voy a leer. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Lo hizo Gedeón, lo hicieron los 300 hombres. Ellos nada más llevaban, vamos a ponerlo de esta manera, linternas, eran unas linternas, donde comenzaron a gritar por Jehová y por Gedeón. Entonces hubo un estruendo donde Dios hizo que se propagara este vocerío, esta voz, y comenzaron ellos, estaban de noche, ¿verdad? Se asustaron, ¡saca la espada, estamos aquí, la espada! Y se mataron unos a otros, ni vieron, ¿verdad? Estaban adormilados y se empezaron a matar. Pero aquí fue Dios quien protegió a su pueblo. Y ahí dice claramente: Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, porque Él da la vida y Él la puede quitar. Él es el único que puede hacer eso, porque es el creador y el autor de la vida. Para los que quieran decir, ¡ay, qué masacre!, Él es el autor de la vida. Entonces dice el versículo 22, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, ya fueron otros, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Cuando tengas oportunidad, léelo, por favor. Entonces, el trabajo que realizaron fue mínimo comparado a lo que Dios hizo. La pregunta es, ¿y tú le crees? Ahora bien, no me malinterpreten, hermanos, aunque el trabajo de estos hombres fue mínimo, no fue sencillo. Se requería de fe y de decisión. Y el hecho es que aunque Dios puede utilizarnos a todos, no todos le van a creer. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad?, que muchos de nosotros conocemos, nos habla de la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos hace a nosotros comprender que no vemos exactamente lo que va a pasar. Pero si Dios me dijo que está conmigo y me va a dirigir y me va a ayudar, entonces vale la pena creerle. No lo veo, pero estoy convencido de que Él lo dijo y lo va a hacer. Eso es fe. No lo veo, básicamente es algo imposible humanamente hablando, es algo maravilloso, es un milagro. Dios me dice lo creo y lo veo. Y sé que va a suceder. ¿Cómo? No lo sé. Gedeón no sabía. Gedeón nada más le dijo: necesito 30,000 hombres, son muchos. 10,000, son muchos. 300. Órale pues, vámonos por 300. ¿Y tú lo que vas a hacer? Vas a agarrar 3 escuadrones, 100 cada uno, y se van a poner así en distintas partes, y eso es lo que van a gritar, y van a prender las linternas y van a gritar. Esa es la orden. Yo me encargo de lo demás. Dios hace eso. Dios desea usarte. Dios te dice en tu hogar: oh, pero es que mi familia me odia, esto, aquello, no me habla, aquello, más allá. Dios dice: ora por ellos, ámalos, respétalos. Si no, pero es que ora por ellos, ámalos, respétalos. No, ellos no están obligados a amarte, ellos no están obligados a buscarte, ellos no están obligados a hablarte, ellos no están... En el trabajo: oh, Señor, me están haciendo esta tranza, esto, aquello, me robaron, mira, me están involucrando en algo, soy el responsable, esto, aquello, más allá, tú puedes nombrar lo que quieras. Dios dice: sé responsable, cumple lo que te hagas y siempre da un poquito más, hazlo como si fuera para mí, hazlo como si fuera para mí. Bueno, Señor, tú me lo dices, está bien. Romanos 10:17 dice: y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por escuchar y obedecer. Acuérdense, oír para el judío se alterna con obedecer. Shema, Shema, el que me oye y obedece. Entonces me oye con el propósito de ponerlo en práctica. Eso es fe. Eso es fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, oigo, tengo fe, la obedezco, lo que dice la palabra de Dios. Y como dijimos, ¿verdad?, ahorita en Proverbios 1, 32 y 33, más el que me oyere, específicamente el 33, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Lo crees tú? Vamos a orar. Quizás en este momento hay personas que nos han escuchado por primera vez. Hay personas que dicen: no, mi vida ha sido esto, he vivido aquello, usted no sabe lo que pasó, sufrí un ataque, ¿verdad?, de violación, ataque o emocional, verbal, y eso ha causado en mí una cicatriz muy profunda. Dios dice: deseo usarte. Hermanos y amigos,
Aquí estaba este pueblo socavado, empobrecido, en lo más vil, les robaban su comida, sus animales, la crianza de los animales, les robaban, diciendo, ¿de qué servía tener animales? ¿De qué servía trabajar? ¿De qué servía? Lo necesitaban comer, necesitaban seguir adelante. Y Dios dice y viene, clamaron a mí, clama a Dios. Ven y dile, Señor, perdóname, ayúdame, restáurame, levántame. Dame salvación. Si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, dile, Señor, clamo a ti. Sé que Cristo, Jesucristo, es tu Hijo y que tomó mi lugar en la cruz, siendo Él sin mancha y sin pecado. Yo le creo y le entrego mi vida y te pido perdón, Señor, límpiame. Y sé que no es nada imposible para ti, que todo lo puedes, que yo no entendía lo que me había dicho la religión, lo que me había dicho mi familia, ¿verdad? Que quizás sinceramente lo hizo, pero estaba sinceramente equivocado. Cualquier religión, porque la religión no salva, solo Cristo. Pero ahora vengo a Cristo y digo, óyeme, yo hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Conoce la palabra de Dios. Comienza leyéndote desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego las cartas paulinas, y luego ahora sí, vete al Antiguo Testamento, los Salmos, los Proverbios, para que conozcas el plan de Dios para cambiar. Clama a Él. Él te muestra sus planes y Él te da resultados excelentísimos. Lo harás tú. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, ahora voy a ti. Comencemos, hermanos y amigos, a dejar aquello que nos estorba. Llámese lo que tú quieras. Odio, venganza, pornografía, malos deseos, malos pensamientos, avaricia, idolatría, todo aquello que nos puede llevar a un daño espiritual, emocional. Quizás por fuera tú dices, estoy bien, esto, aquello, más allá, pero emocionalmente te estás colapsando. Dejémoslo ya y digámosle a Dios, Señor, mira, esto me llama la atención, esto me gusta, esto me atrae, esto no lo he podido dejar. Ayúdame, busque ayuda, nunca lo haga solo, es lo peor que puede hacer. Hay personas que han salido solas, sí las hay, muy raras, pero sí las hay. Pero sí, lo mejor, hermanos y amigos, es busque. Y si usted se acerca, un hermano, un amigo, se acerca a usted y le dice, hermano, tengo este problema, ayúdeme. Disculpe lo que voy a decir, no lo traicione. Si usted le dice, ¿sabe qué, hermano? Quizás se acercó a mí, yo no soy el indicado, pero véngase, vamos con el pastor, para eso estamos, con el diácono, con el líder, y vamos, pero nunca diga lo que le dijo, ore por él, al contrario, oye, ¿cómo vas? ¿Te puedo ayudar? Oye, ¿sabes qué? Bueno, tú ayúdame con esto, yo te ayudo con aquello. Siempre tómenlo como me están tomando, como un instrumento, como esos 300 hombres que quisieron salir. Sea de esos 300 hombres que no tuvieron miedo y que fueron la minoría, pero que quisieron ir. Y no sea como los otros, disculpe, ¿verdad?, que lo voy a decir, los otros 20.700, muchos de ellos cobardes, y otros que Dios dijo, no son los que quiero. Por favor, hermanos y amigos. Iban ahí, pero no eran del plan de Dios. ¿Cuál será usted? Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Dice número 6, del 24 al 26, Jehová nos bendiga y nos guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Que así sea. Amén. Dios les bendiga.